Ridley Scott está de regreso con la que es posiblemente la película más grande y épica de este 2023, y estamos hablando de Napoleón. Esta película dirigida por el mismísimo Ridley Scott, que creo yo que ya no necesita presentación alguna, este director que está en sus gloriosos 80s y que me sorprende honestamente que una persona de esta edad logre hacer una película de este estilo tan grande, tan explosiva, tan realista en muchos sentidos. Se siente un cine todavía bastante joven, se siente un cine bastante propositivo lo que nos presenta Ridley Scott, y la verdad es que es para agradecerse, porque creo que ya estamos en una era donde pues las grandes marcas, no, las grandes distribuidoras no se quieren arriesgar a hacer cosas tan grandes ni tan épicas como lo era el cine de antes, ¿no? Grandes blockbusters como lo llegaron a ser, por ejemplo, por el que más fácil y el más popular podría llegar a ser El Señor de los Anillos, con cientos de props, con cientos de extras, con caballos reales y todo eso. Pues ya no quieren eso. Vemos luego los detrás de cámaras de Marvel cuando y nos damos cuenta que ni siquiera los autobuses son reales. Aquí llega Ridley Scott y obviamente hay muchas cosas que no son reales, obviamente hay mucha edición digital y afortunadamente no se siente, afortunadamente se siente una película bastante genuina, así que enhorabuena por Ridley Scott. Película escrita por David Scarpa, la música en este caso estuvo a cargo de Martin Phipps, la fotografía estuvo a cargo de Darius Wolski. Esto es una película producida por Apple TV, Scott Free Production, y distribuida por Columbia Pictures y Apple TV. De hecho, esta película tiene una versión de 4 horas. Esta versión no hemos tenido la oportunidad todavía de verla. Ahorita de momento nada más la versión cinematográfica. Y ya en su momento, una vez que esté en Apple TV, ya podremos disfrutar de la versión de 4 horas. Que la verdad, ya si esta cinta de 2 horas y media, 2 horas 40, ya te vuela la cabeza. Ya me muero de ganas de ver qué tiene preparado Ridley Scott para presentarnos en esas 4 horas de duración. La sinopsis oficial nos dice los orígenes del líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Esta es una película protagonizada por Joaquín Phoenix en el papel de Napoleón Bonaparte, a Vanessa Kirby en el papel de Josephine Bonaparte, a Tahar Rahim en el papel de Paul Barras, a Robert Ebert en el papel del Duque de Wellington, a Mark Bonnard en el papel de Junot, entre varios personajes más. Esta es una biopic, es una película que nos va a contar la historia, la vida justamente de Napoleón, desde que era un simple soldado hasta su muerte en el exilio. Es una cinta que, si bien no tiene un rigor histórico bastante grande, pues sí se apega muchísimo a gran parte de la historia real, original, que sí ocurrió justamente de Napoleón, y de ahí en fuera se da varias libertades creativas, sobre todo Joaquín Phoenix, para presentarnos a su Napoleón, que de cierta manera lo hace ser un completo personaje, como digamos que una interpretación bastante curiosa a lo que hemos visto justamente de Napoleón. Cuando hemos visto a Napoleón en otras películas, cuando lo hemos visto en otras adaptaciones, regularmente o lo vemos de dos maneras, como una completa burla, o lo vemos como un personaje bastante grande, bastante omnipotente, ¿no? Un personaje muy poderoso, bastante capaz. Aquí digamos que justamente Joaquín Phoenix da esta grandeza justamente del personaje, pero que al mismo tiempo también nos va a presentar una versión bastante extraña, peculiar, el rarito, ¿no? Por decirlo de cierta manera, de lo que viene siendo Napoleón. Cosas buenas que tiene la película, creo que todas las decisiones de dirección se me hacen bastante correctas. Lo que pudimos ver en esta versión justamente de esta película nos va a presentar una película bastante grande, y creo que esto es algo que estaba mencionando hace rato, y se agradece bastante que regresamos a tener todos estos grandes blockbusters que se sienten grandes, se sienten masivos, se sienten
siente épico, se siente justamente la magnitud de lo que estás viendo. Ahora, lamentablemente el cine al que yo fui, pues digamos que la proyección no fue la correcta, para ser muy honestos, pero sí es una película que se disfruta muchísimo en la pantalla grande. Es una película que por la magnitud, es una película que por la música, por todo el diseño sonoro y todo lo que nos presentan, es una cinta que sí se disfruta muchísimo en pantalla grande. Tiene algunas secuencias de acción brutales, las batallas que vemos, obviamente la batalla final de Waterloo, y entre eso pues varias batallas más que son presentadas en estas cintas son demenciales. Podemos ver batallas en el desierto, una batalla a mitad de la película ahí en el hielo, en la cual vemos la gran mente maestra que era Napoleón, cómo atrapaba a sus enemigos como si fueran ratas, justamente dirigiéndose al matadero, como vacas dirigiéndose al matadero, mejor dicho. Y ver toda esta grandeza enfocada justamente en la pantalla grande simplemente está para volarte la cabeza, porque reitero, Ridley Scott en esta película hace un gran uso, no sé si sean props, no sé si sean efectos digitales, pero que te vuela la cabeza ver toda la carne molida que antes eran humanos, el ver ahí a animales destazados, el ver cuerpos, el ver partes de cuerpos ahí botados por todo el campo de batalla, simplemente te da una visión bastante demoledora justamente de lo que viene siendo la guerra. Y a pesar de todo ello, si es una película bélica, o sea, si es una película que tiene elementos bélicos bastante grandes, que pues Ridley Scott no es ningún improvisado en esto, sino que y no digo, o sea, no es una película que se enfoque justamente en la parte bélica. Si bien Napoleón era un gran conquistador, fue uno de los mayores conquistadores justamente de la historia de la humanidad, no se enfoca justamente en presentar el gore, en la machaca, ni nada por el estilo, sino que lo ocupa como un recurso narrativo para poder entender la magnitud de las batallas que podemos ver en pantalla. Por otro lado, el papel de Josephine, wow, qué belleza de personaje. Lamentablemente, pues no podemos ver muchísimo de este personaje en la pantalla grande. Estoy 100% seguro que en la versión de 4 horas podemos explotar mejor a este personaje. Y lo que podemos ver en pantalla, una actuación bastante memorable, un personaje bastante fuerte, un personaje bastante entrañable en todo el sentido de la palabra. Me encanta también cómo lentamente vamos viendo la transformación de Napoleón, como cuando empieza la película es un personaje que tiene un cuerpo bastante firme, que tiene una personalidad bastante presente, vaya, y que tiene un cuerpo pues muy normal, muy regular, como el que estamos viendo en esta imagen. Y ya para cuando acaba la película podemos ver a un Napoleón que, si bien no ha perdido la forma, que si bien no ha perdido la figura, ya se le nota su pancita, ya se le empieza a notar un poquito más la pancita justamente al tío Napoleón. Y esos pequeños detalles de cómo va pasando el tiempo, esos detalles de cómo Napoleón empieza a irse dejando, cómo empieza justamente a deteriorar no solamente su cuerpo, sino su salud mental. Y el verlo y esto interpretado por Joaquín Phoenix es completamente espectacular. La música que acompaña a esta película también es demasiado buena. La música de esta cinta viene siendo, nos recuerda justamente a las grandes epopeyas de antes. Es una música bastante orquestral que está donde tiene que estar. Creo que es una música bastante memorable. Aquí Ridley Scott nos presenta una cinta, un gran conjunto justamente de actores, nos presenta un gran conjunto de ideas, como si se tratara de una especie de ópera, como si se tratara de una especie de orquesta que está tan bien dirigido que todo funciona a la perfección. Ahora, bueno, pues como bien también mencionábamos, no es una película que esté completamente apegada a una verdad histórica, y también yo creo que esto va a ser algo justamente que se va a estar mencionando mucho al respecto. Pero también, a ver, se trata de una película, se trata del tío Ridley Scott, se trata de entretenimiento,
entretenimiento hollywoodense a final de cuentas. No se trata de un documental, no es una película que tenga un rigor histórico académico, que lo vayan a recomendar en la facultad de historia, ni mucho menos, porque no se trata de eso. Así que pues en ese sentido yo no lo veo mal. Yo sé que muchas personas sí se van a quejar de todo esto, sí van a decir es que esto no pasó así, estas batallas no ocurrieron en ese orden, este personaje es inventado, este personaje no existía, muchas cosas se van a hablar y decir con respecto de esta película, con respecto de su vigor histórico, pero al final de cuentas es una cinta de entretenimiento, a final de cuentas no es una película de académica, no es una película con valor académico histórico, así que en ese sentido pues yo creo que sí podemos relajarnos bastante para poder disfrutar de Napoleón. En conclusión, sí, es una película muy grande, es una película que nos va a volar la cabeza de mil maneras diferentes, es una cinta bastante espectacular y qué bueno que sigue habiendo directores como Ridley Scott que se arriesgan justamente para presentar esto. Y la verdad, enhorabuena por Apple TV, porque Apple TV está trayendo grandes proyectos, tanto televisivos como cinematográficos, a nuestro buffet de contenido. Y gracias a Apple TV, en este año hemos tenido esta gran joya, justamente que es Napoleón. Este año tuvimos, gracias a Apple TV, Los Asesinos de la Luna, de el buen Martin Scorsese. La nueva temporada de Fundación, tenemos actualmente Monarch, ¿no? Que son series con una producción también bastante cinematográfica, y no me sorprendería que dentro de un par de años Apple TV sea justamente una casa productora a la cual hay que ponerle completa atención por todo este tipo de proyectos tan grandes y tan magistrales que nos están presentando. Así que enhorabuena para Apple TV, enhorabuena justamente para todos los involucrados con esta película que nos han presentado, la que es posiblemente la cinta más grande y épica de este 2023. Pero si tú ya viste esta película, te invito a dejarme en la cajita de los comentarios cómo se te hizo, ¿te gustó o no te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó esta película? ¿Qué le encuentras de bueno? ¿Qué le encuentras de malo? Todo esto te leo en la cajita de los comentarios. Si te gusta este contenido, también te invito a suscribirte al canal para que de esta manera nos ayudes a seguir creciendo. También tus manitas arriba, comentarios, likes, todo esto nos apoyas bastante para poder seguir creciendo en esta bonita comunidad. No me queda más que agradecerte por haber visto este video. Yo soy Alri y te recuerdo como cada semana que superes tus límites y plus ultra.